una demostración importante de la presencia femenina en el arbitraje, en la mesa y también en la concurrencia. Tenemos que las personas que están asistiendo a este evento son mayoritariamente mujeres. Bueno, espero que no estemos predicando entre conversos, porque es importante lo que tienen que decir mis colegas en la mesa, también lo compartan nuestros colegas hombres que hoy por hoy dominan el mundo del arbitraje, y esperemos que no sea por mucho tiempo. Para empezar, quería compartir algunas cifras con ustedes. Esta es la lista de árbitros nacionales en el 2017. Hemos avanzado en un punto porcentual. El año pasado las mujeres representaban solo el 15% del universo, ahora hemos subido a un 16%. Sobre este tema en particular quería comentarles que no es que hayan mujeres que se presenten y no son aceptadas en la lista. Lo que ocurre, y es algo que nosotros también debemos cambiar y debemos empoderarnos un poco más, no hay las solicitudes también se presentan en estos mismos porcentajes, porque generalmente, y eso lo digo porque es un compromiso personal, cuando se presenta una mujer que tiene los requisitos que se exigen, siempre procuro que ingrese a la lista de árbitros o que sea elegida árbitros por la Cámara. No vamos por ninguna ventaja adicional, sino creemos que cuando cumplimos todos los requisitos debemos ser invitadas a participar. En la lista de árbitros internacional que tenemos en la Cámara, el 92% son hombres, hay un 8% de mujeres, y el porcentaje no ha cambiado porque este año no hemos incorporado árbitros a nuestra lista internacional. La participación de árbitros en el centro son de 15% para las mujeres, 85% para hombres. ¿Cómo llegan las mujeres a este porcentaje, a este 15%? Desde estas estadísticas del año 2012 al 2017, en 5 años, 280 árbitros han sido nombradas por las partes, 115 árbitros han sido 146 nombradas por el Consejo y 115 nombradas por otros árbitros. Entonces, realmente el nombramiento es a través del Consejo, de las partes y los propios colegas que nombran árbitros mujeres. En los casos administrados por el centro, 25% de las veces que participa la mujer ha sido elegida presidenta. En el 58% es coárbitro, y en el 17% de los casos es árbitro único. Estas son las estadísticas que tenemos. Hay otras estadísticas que les quiero compartir. Cuando yo entré al Consejo, fui la primera mujer en el Consejo y ahora lo estoy presidiendo, y hemos pasado de ser una presencia solitaria, ahora somos el 30% del Consejo está compuesto por mujeres. De 6 consejeros, 2 son mujeres. Las secretarias arbitrales mujeres son el 70% de los secretarios. Entonces, y esto no ha ocurrido porque hubiera habido una política específica de la Cámara respecto al empoderamiento de las mujeres. Ha ocurrido porque así se dieron las cosas, porque hay una preparación profesional de las árbitros mujeres, y eso se refleja en las estadísticas que hoy día comparto con ustedes. Es importante, y sé que en esta mesa van a reflexionar acerca de temas de la participación de la mujer en el arbitraje. Yo, desde mi experiencia, solamente les puedo decir que yo creo que la presencia de mujeres en el arbitraje es importante. El liderazgo de las mujeres está un poco marcado por la intuición, y yo creo que en un tribunal arbitral la intuición, el saber dónde está el verdadero problema, aporta.
La mujer también tiene como característica el coraje. Es importante a veces tomar decisiones complicadas en controversias importantes, y creo que las mujeres lo podemos hacer, y lo hacemos conectándonos con las emociones, que también es parte de lo que se ve en un proceso arbitral. A veces hay procesos arbitrales en que el tema emocional carga la decisión académica, la decisión jurídica, y creo que las mujeres sabemos lidiar con eso. Y finalmente las mujeres siempre buscamos el cambio de paradigmas. Yo creo que en este liderazgo femenino el arbitraje va a encontrar una colaboración importante, y lo único que me resta es exhortar a las mujeres a un poco participar más. Me encantaría ver el próximo año más solicitudes de mujeres queriendo ingresar a la lista de árbitros de la Cámara. Yo creo que nos tenemos que creer el cuento, y yo veo acá mujeres muy empoderadas que se han creído el cuento y que hoy día les van a decir cómo se manejan desde sus propias experiencias profesionales. Y solamente darles la bienvenida una vez más y decirles que me siento particularmente contenta con el temario de esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches con todos, muchas gracias por participar. Esta noche queremos reflexionar un poco sobre un tema que es tan actual como pendiente. Es el tema de la participación de las mujeres, tanto en la vida profesional como en la economía de manera general, y también de manera concreta en el derecho y en el arbitraje. Lo primero que quisiéramos compartir con ustedes son algunas cifras que nos permiten servir, digamos, que sirven como una introducción para contestar una serie de preguntas esta noche. Hemos preparado esta presentación y sin duda la primera pregunta que nos surge a todos es: ¿realmente existe un problema? O sea, ¿hay un problema en torno al género? ¿Las mujeres tienen alguna desventaja natural en el mercado laboral? Entonces, la primera diapositiva que tenemos está asociada a la mujer y la educación. Esta diapositiva es muy interesante porque nos permite concluir que en el Perú las mujeres y los hombres se educan por igual. O sea, ahí existe una paridad objetiva. O sea, la cantidad de años de educación que tiene una mujer y un hombre en el Perú es prácticamente la misma. Sin embargo, luego empezamos a ver algunas brechas. Por ejemplo, mujer y docencia. Tenemos un cuadro interesante que refleja cómo entre los 20 y los 30 años la participación de mujeres siendo profesoras es muy similar a la de hombres siendo profesores. Hombres tenemos 55% y mujeres 45%. Sin embargo, la brecha se va haciendo más grande conforme los años van transcurriendo. Y tenemos que entre los 50 y los 60 años la brecha se hace gigante, digamos, porque los hombres representan el 70% de la población de profesores, mientras que las mujeres pasan de un 45% a un 30%. Luego, otra cifra importante que tenemos es la de mujer e investigación. Tenemos la data respecto a que solamente 1 de 4 autores de investigación es mujer. Otra cifra interesante es ver cómo solamente 9 rectores de 110 universidades del Perú son mujeres. En cuanto a la fuerza laboral, vemos que tanto en el Perú como en general en América Latina y el Caribe existe ya una brecha importante en cuanto a fuerza de trabajo. O sea, si bien en la primera diapositiva veíamos que los hombres y las mujeres se educan por igual, en esta diapositiva vemos cómo existe un 25% más de participación masculina como fuerza laboral general. Es decir, ahí ya, digamos, desde la universidad hasta el trabajo empieza a aparecer una diferencia significativa. La diferencia también se hace evidente en cuanto al salario, porque se estima que las mujeres ganan un 23% menos que los hombres. Es decir, haciendo el mismo trabajo, las mujeres ganan el 77% de lo que gana un hombre. En cuanto a gerencia y dirección, tenemos que solamente un 29.3% de los cargos directivos de las empresas del Perú es ocupado por mujeres.
Entonces vemos cómo en esta evolución de cifras cada vez estamos llegando a una participación menor de las mujeres. Tenemos que, de manera correlativa, tenemos que un ejecutivo puede ganar hasta un 34% más que una mujer ejecutiva asumiendo el mismo rol gerencial. O sea, tanto en general como trabajadores como en puestos de dirección, donde, como vemos, es muy difícil que una mujer acceda por el porcentaje de participación. Otra cifra de gerencia y dirección es que solamente el 4% de las empresas con un rango de facturación entre 10 y 500 millones de soles al año tiene a una gerente general mujer. Ahora vamos a analizar un poco qué pasa con el sector público y el sector privado. Ahí aparecen algunas diferencias. En el Estado, casi 5 de 10 servidores públicos son mujeres. ¿Eso a qué puede atender? Consideramos a que el Estado ha adoptado como política una que permita la inclusión de las mujeres en el trabajo. O sea, parece ser que el Estado tiene interés en fomentar que se equilibre esta brecha existente entre hombres y mujeres. Entonces ahí en esta gráfica vemos cómo hay, digamos, una diferencia entre el sector público y el sector privado. En el sector público tenemos un 45.9% de mujeres versus un 54.1% de hombres, mientras que en el sector privado tenemos un 65% de hombres versus un 35% de mujeres. Pareciera que, a diferencia de en otros ámbitos, el sector público lo está haciendo mejor que el sector privado. Luego tenemos a las mujeres emprendedoras. Un 39% del total de emprendedores en el Perú son mujeres. Y esto puede tener una explicación precisamente en las distorsiones que existen respecto a la valoración de las mujeres en el trabajo. Puede ser que muchas mujeres sientan que al no ser suficientemente valoradas en su trabajo o al recibir un sueldo menor que el de un hombre, deciden emprender un negocio propio. Y por eso es que, en general, un 39%, digamos, no está mal como porcentaje de participación en los emprendimientos en general. Ahora ya vamos a un tema más cercano a todos nosotros, los abogados, y hemos puesto la lupa en ver cómo van los estudios de abogados y los porcentajes de mujeres y hombres dentro del de los estudios de abogados. Hemos preparado una lista con los principales estudios del Perú, digamos, o un grupo de estudios bastante representativo, y hemos identificado el número total de socios en cada uno de estos estudios versus el número de socias dentro de estos estudios. Entonces, si nosotros hacemos un conteo general, vamos a tener cifras realmente llamativas, ¿no? O sea, en general, en estos estudios a los que hemos evaluado, tenemos 251 socios en total, de los cuales solo 48 son mujeres. Entonces vemos cómo en el Perú, en verdad, en los estudios de abogados más importantes, solo un 19% de mujeres ocupan la posición de socias. Ahora, respecto a la mujer y el arbitraje en el Perú, los números no son más generosos. En realidad, en el ranking de los mejores litigantes en arbitraje, hay solamente 2 mujeres de 18 personas reconocidas como mejores litigantes. De hecho, una de ellas es Ana María Arrarte, a quien tenemos aquí con nosotros. Pero vemos que en realidad estamos hablando del 10%. O sea, de 18 personas reconocidas, solamente 2 son mujeres. En la siguiente diapositiva se confirma el mismo porcentaje, porque si miramos a la mujer como árbitro en el Perú, tenemos que en la banda 1 de los árbitros más reputados del país, solamente tenemos a una mujer, que es la doctora Sussman, que la tenemos aquí con nosotros, y entonces siendo una de 9, cumple la misma proporción que 2 de 18, o sea, tenemos 10%. En la Cámara de Comercio de Lima, tenemos 56 árbitros mujeres de 337 inscritos, es decir, tampoco llegamos al 20%. En el panorama internacional vemos que se presenta el mismo problema. De hecho, en el año 2015, 136 mujeres fueron designadas como árbitro de un total de 1.313,
mientras que en el año 2016 hubo un ligero incremento, pero realmente el porcentaje no ha variado significativamente. Tenemos 209 designaciones de 1.411. No llega al 20% nuevamente. Acá tenemos un cuadro que nos ha sido facilitado por Catherine, donde se ve la relación de hombres y mujeres designados como árbitros en cámaras de comercio en el mundo en general. Y en la gráfica se puede ver que evidentemente la línea azul es muy pequeña si la comparamos con la línea marrón. La línea azul corresponde a las mujeres designadas como árbitro y la marrón a los hombres. La tendencia en el mundo sigue siendo la misma. Finalmente tenemos otra gráfica interesante que nos alcanzó Catherine, donde se puede ver un poco qué es lo que sucede, ¿no? O sea, sucede que en un inicio hay muchas mujeres que se educan, mujeres que ocupan posiciones, digamos, más básicas, y luego ese caño se va angostando cada vez más, ¿no? Y tenemos que ya cuando la pirámide sube y ya hay puestos más importantes, la participación de las mujeres se va reduciendo en idéntica proporción. A más alto el puesto, menos mujeres ocupándolo habrán. Entonces, en este gráfico de este caño nos parece sumamente ilustrativo, porque sí, de repente hay muchos practicantes mujeres, luego pasan a ser asociadas, algunas, a socias, muy pocas, y luego a árbitros, realmente casi ninguna. Se confirma que tanto en el Perú como en el mundo tenemos el mismo problema. Ahora, quisiéramos también mostrar algunas señales positivas, no todo pueden ser malas noticias esta noche. Y, por ejemplo, hemos rescatado que Macron, el presidente de Francia, ha apostado por tener un gabinete mixto compuesto por hombres y mujeres por igual. Es una apuesta que nos parece que podríamos imitar. En la misma línea, Justin Trudeau, en Canadá, tiene un gabinete bastante inclusivo, donde existen hombres y mujeres por igual. Lamentablemente en el Perú estamos jalados otra vez y tenemos 6 mujeres versus 12 hombres en el gabinete actual. Okay. Antes de empezar este evento, nosotros lanzamos una encuesta. Digamos, el objetivo de la encuesta que planteamos era conocer cuál es la causa prejuicio que la gente identifica como justificación para que hayan pocas mujeres designadas como árbitro y en general pocas mujeres participando dentro del arbitraje. Entonces, lanzamos 2 preguntas. La primera de ellas era, creo que no muchas mujeres son designadas como árbitros porque, y anticipamos que las respuestas lo que buscan es identificar un prejuicio. El primer prejuicio fue, se cree que son sentimentales, otro se cree que son temperamentales, volubles. Un tercer prejuicio es, se cree que difícilmente se podrían imponer por sobre un hombre. Un cuarto prejuicio, se cree que están menos preparadas. Y una quinta respuesta que un poco atendía a la negación. No creo que haya un problema. O sea, no hay un problema, hay un montón de mujeres siendo árbitros. Entonces ahí vemos que el país se reparte bastante, pero en realidad tenemos un 29% de personas que respondieron a la encuesta señalando que creían que las mujeres no se podían imponer por encima de un hombre. Eso claramente es una percepción machista que corresponde a un país machista también. Vemos que otro grupo considera que las mujeres son temperamentales y hay otro grupo interesante negó el problema y dijo no, en realidad un 24% de encuestados dijo no, realmente no creo que hayan pocas mujeres designadas como árbitro. Las cifras claramente revelan que esto no es así, pero eso fue lo que arrojó la encuesta. La siguiente pregunta que lanzamos era, en general, si hay pocas mujeres involucradas en el mundo del arbitraje, ¿es por qué? Y ahí tuvimos 6 posibles respuestas. La primera era, demanda muchos sacrificios, jornadas de trabajo intensas y largas. La segunda es incompatible con la vida familiar. La tercera, se cree que las mujeres no son buenas litigantes. La cuarta, se cree que están menos preparadas. La quinta, exige habilidades típicamente masculinas como el liderazgo, la firmeza, la tenacidad. Y la sexta,
Y la sexta, no creo que haya pocas mujeres involucradas en el arbitraje. Otra vez, digamos, la negación, ¿no?, del problema. Entonces, ahí el resultado es interesante. También el país está dividido. La mayoría apostó a que es incompatible con la vida familiar, que si queremos puede ser no un prejuicio adverso a las mujeres, sino algo que se corresponde con su naturaleza, digamos, pueden ser madres. La segunda, digamos, que salió como la otra opción más votada, es no creo que haya mujeres involucradas, pocas mujeres, nuevamente la negación del problema. Y la tercera, curiosamente, es precisamente exige habilidades típicamente masculinas, como el liderazgo, la firmeza y la tenacidad. Nuevamente se confirma que si en realidad hay pocas mujeres involucradas en el arbitraje, es porque existe un prejuicio machista respecto a cómo son y cómo son en realidad en comparación con un hombre, ¿no? Entonces, bueno, estas son las cifras que hemos querido compartir. Nos parece que nos sirven como un marco interesante para empezar a conversar con las panelistas, que todas son mujeres que ejercen labores importantes dentro del mundo del arbitraje. Y, y también hemos querido invitar a un hombre que es representativo en el mundo del arbitraje, precisamente porque nuestro entendimiento es que este problema no es un problema de mujeres, es un problema social, que debe corregirse socialmente, familiarmente, laboralmente, económicamente, y por eso no debe quedarse en una conversación de mujeres. En realidad es un tema importante donde los hombres juegan un rol muy importante. Entonces queremos que participen y por eso está aquí Alfredo invitado a contestar las mismas preguntas que las señoras panelistas. Entonces, la primera pregunta que quisiéramos plantear hoy es: ¿cuáles son las razones por las que consideras que hay pocas mujeres en la práctica arbitral? Le doy la palabra a Ana María. Bueno, muchas gracias primero por invitarme a este evento, que me parece absolutamente interesante, retador y me ha hecho ver cosas que no las veía normalmente. Entonces creo que es importante. Y sí quisiera que percibamos mis opiniones desde lo que yo he vivido, ¿no?, que creo que es una práctica particular en un estudio. Ahora es un estudio bastante grande, donde hay mucha competitividad, muchas exigencias. Es un régimen bastante duro. Pero debo decir que el estudio de hoy no es el estudio de cuando llegué. Y de eso me siento muy contenta y me siento orgullosa. Quiero pensar que de repente alguito pude haber tenido que ver y eso me hace sentirme importante. Pero, ¿por qué? Porque la primera vez, y eso se los comento porque ya no es así, ya cambió, pero la primera vez que entré a este estudio grande, los socios mayores me hicieron el honor de nombrarme socia, y cuando recibí mi primera remuneración también tenía que recibir utilidades. O sea, tampoco eran muchas, pero eran utilidades, ¿no? Y el socio mayor se acerca y me dice: te corresponde tanto y lo converso con tu marido, ¿no? Entonces, yo no entendía la pregunta exactamente a dónde iba, ¿no? Entonces yo le digo: ¿perdón? ¿Con quién? Entonces me dice: lo converso directamente con tu esposo para ver cómo se lo entrego, a dónde, en una cuenta, no sé qué. Luego de mi sorpresa, a mí me dio ataque de risa, ¿no? O sea, yo no entendía, me reí mucho y le digo: ¿y cuál sería la otra opción?, ¿no? Y me dice: si quieres, no sé, lo hablo contigo, ya, esa mejor, ¿no? Y el tema fluyó y evidentemente, o sea, nunca más se repitió, pero vi algo que no se me ocurrió en mi vida que podía ocurrir. O sea, digamos, la que trabaja soy yo, la que hace todo soy yo y la utilidad se la lleva mi esposo, o sea, bueno. Fue un concepto interesante que ya, gracias a Dios, no se repite. ¿Qué fue pasando con el tiempo, no? Con el tiempo yo creo que puedo decir que la práctica, en general la arbitral, está dentro de lo que es solución de controversias y vemos tanto los temas judiciales como arbitrajes. Y
ahora, digamos, ha cambiado porque, o sea, quien lidera la práctica de solución de controversias es una mujer, ¿no? Hay un rol de liderazgo en la práctica arbitral que es asumido por 2 mujeres. Los socios que tienen algún tipo de participación en esta práctica arbitral que se ha vuelto de alguna manera transversal en el estudio, son 6 socios, y de esos 6 socios, 3 somos mujeres, ¿no? Los asociados involucrados en la práctica arbitral son 16, y de los 16 son 8 mujeres. Entonces, por lo menos dentro de mi ejercicio cotidiano, esta disparidad entre hombres y mujeres no existe, ¿no? De repente puede tener que ver que de alguna manera los roles de liderazgo son de mujeres, entonces hay mayor participación de las mujeres y es más, lo entendemos como algo absolutamente natural. No somos minoría, pero creo que más allá del tema numérico, es importante que tampoco nos sentimos minoría, ni ahora ni antes que los números fueran estos, y creo que eso es importante. Y creo que esto nos revela que los problemas de género son más que un número, o sea, son más que cuántas mujeres hay en un lugar o en otro, ¿no? Sino que detrás de esto hay todo un tema cultural, que son precisamente las prácticas que tenemos que enfrentar, más que cuántas somos, es que todos, hombres y mujeres, tengamos las mismas oportunidades. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Ahora, si vemos en términos generales, o sea, fuera del ámbito del estudio, que de repente podría ser una situación especial, particular, la que yo vivo, podría decir que sí, que en la práctica arbitral, ¿qué pasa? El litigio en general, sobre todo para los abogados que litigamos, es una práctica bastante demandante, muy demandante de tiempo, muy demandante de esfuerzo. Aquí tenemos plazos que se nos vencen y no hay tutías, o sea, aquí no hay que mañana presentas tempranito el escrito, ese día o es ese día y se acabó, o sea, los plazos no los manejamos nosotros, las exigencias de los tiempos y el esfuerzo que hay que hacer es mayor, y eso implica que hay que estar permanentemente atento porque las reacciones tienen que ser igual de expeditivas, o sea, no podemos esperar a organizarnos bien para poder responder, o sea, es una práctica que requiere una dinámica distinta. Entonces, a mí, yo últimamente no estoy enseñando, pero sí he enseñado muchísimo, me encanta enseñar, me encanta la práctica y era muy feliz cuando lograba que mis alumnos se enamoraran del curso, ¿no? Y sí, había muchos alumnos que se dedicaron a la práctica arbitral, muchos alumnos y alumnas. Pero de ellas, con el tiempo, hubo una suerte de efectivamente este filtro que nos explicaba Maribel, muchas deserciones, y las deserciones pasaban, en la mayoría de los casos, por una dedicación familiar, una dedicación a los hijos. Y creo que eso es una opción, pero creo que es importante, y en eso estamos trabajando, en generar políticas que permitan que las mujeres tengamos la oportunidad de optar. Si optamos por dedicarnos a la familia por un tiempo o permanentemente, eso está bien y es una opción a la que tenemos derecho. Pero lo importante es que tengamos claro que no es la única opción, que también tenemos la opción de ser mujeres, de ser madres, de ser abogadas, y eso no nos hace menos nada. Podemos ser la suma de las 3 cosas y hacerlo bien, pero para eso es necesario también contar con una institución que nos permita contar con algunos mecanismos, entre ellos de conciliación familiar, que es un tema particularmente sensible y que entiendo lo vamos a ver en un poquito más de tiempo, ¿no? Yo creo que me quedo ahí porque si no… Listo. Pasamos a Patricia.
Buenas noches con todos. Antes que nada quiero agradecerles por la invitación a este evento y sobre todo por generar este espacio en el que se puedan conversar y discutir estos temas, porque creo que parte del cambio y parte de que haya un incremento de la participación de las mujeres viene justamente de concientizar a todos, a hombres y mujeres, de que este es un problema que existe y de que de alguna manera se tiene que ir formando, como lo mencionaba Ana María, políticas o espacios en los que se traten, de tal forma que cada vez trabajemos más para incluir a las mujeres. Yo les voy a contar un poco mi experiencia de lo que ha sido en el arbitraje en Ecuador y un poco de la práctica en Perú, que he tenido la oportunidad de verlo desde los dos lados. Básicamente, yo creo que todo parte de un tema cultural, de un tema muchas veces incluso de desconocimiento. Creo que en la profesión de los abogados y en el derecho en general a veces hay mucha costumbre de que hayan más hombres, hayan más jueces, pero creo que los tiempos han cambiado para bien y de alguna manera también es responsabilidad de las mujeres de sentirnos empoderadas y confiar en que sí podemos hacer lo que nosotros escojamos y lo que nos propongamos. Yo veo que en ese sentido quizás falta un poco más a veces de sentir ese empoderamiento y esa fuerza de que si es que el día de hoy escojo dedicarme a mi profesión 100% o el día de mañana escojo ser madre a tiempo completo, lo voy a poder hacer. Y creo que también es importante siempre tener en claro que las mujeres no solamente podemos dedicarnos a ser madres o profesionales. Creo que parte del hogar de cada una y de la organización que cada una tenga de compaginar las dos cosas, ¿no? En el caso ecuatoriano, los números y las cifras no se alejan mucho de las que ha presentado Maribel. Efectivamente, si les cuento a modo general, es interesante porque las directoras de los centros más importantes del país, tanto de Guayaquil y de la Cámara de Comercio de Quito y de AmCham, que es el centro que yo presido, somos mujeres. Entonces, por ahí tenemos un punto a favor. Pero, sin embargo, al momento que se empieza a revisar las listas, no hay mucha diferencia. En mi centro, el 10% de la lista de árbitros son mujeres. En Guayaquil hay un avance y el 20% de la lista de árbitros son mujeres. No obstante, en Cuenca apenas el 3% son mujeres. Y lo curioso es que depende mucho de cada región en cómo van actuando. Por ejemplo, me comentaban que en Guayaquil sí hay partes y hay abogados que escogen a las mujeres por designación, pero en el caso de Cuenca casi nunca escogen a las mujeres y salen únicamente a participar cuando han sido sorteadas. En el caso de Quito es un poco 50-50, aunque a veces creo que se apegan mucho más a la confianza que les genera de alguna manera a los árbitros ya más reconocidos o más experimentados. Pero yo creo que parte de la solución de todo este problema es justamente que haya mayor conocimiento de que existen reconocidas mujeres que pueden ser árbitros, que tienen una amplia experiencia y que además creo que todas hemos venido trabajando para que cada vez hayan más espacios y que puedan participar más las mujeres. Creo que también en el tema de arbitraje un problema puntual es que es un mecanismo relativamente nuevo, al menos en Ecuador, pero que ha sido un poco, empezó a funcionar de la mano de los hombres o por los hombres. Fueron más árbitros los que fueron en un principio o que han actuado en los procesos y yo creo que eso es algo que poco a poco tenemos que ir cambiando. Cada vez hay más participación de mujeres en el tema de arbitraje en Ecuador, cada vez hay más estudiantes jóvenes que se interesan por temas de arbitraje y se especializan en ello. Entonces, creo que realmente la solución parte de todo, ¿no? Desde las mujeres mismas a empoderarse y sentirse capaces de poder hacerlo y ir generando un poco más de conciencia, difundiendo en temas de conocimiento quiénes son las mujeres que pueden llevar un caso o un proceso arbitral, dejando de lado todos estos temas culturales y de costumbres que sin duda alguna ya en el día a día no nos llevan a nada, ¿no? Bueno, seguimos con Carolina, vamos a dejar a Alfredo para el final. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha? ¿Me está aprendiendo? Creo que tienes que pegar un poquito. A ver, sí.
yo quisiera empezar a partir de las, digamos, las respuestas un poco que han salido del gráfico, porque me parece súper interesante que cuando yo empecé a pensar en esta pregunta, he seguido un proceso similar al que he visto en esas respuestas. Primero, negación, ¿no? Pensé, no hay pocas mujeres. Hasta que uno empieza a leer un poquito y te das cuenta que falta mucho para la igualdad y que claramente hay un problema, cuando menos en el número, ¿no? Lo segundo que pensé entonces, el tema de las horas, ¿no? Y la incompatibilidad con la vida familiar, ¿no? Un poco lo que menciona Ana María, las horas y la dedicación que se requieren en la práctica, sobre todo para litigar, ¿no? Pero, digamos, pensando más a fondo en el asunto, he llegado a la conclusión de que esto también es un poco parte del prejuicio y que en realidad, digamos, las razones por las que considero que hay pocas mujeres en la práctica arbitral pueden resumirse en dos, y que en realidad creo que no se relacionan solo con la práctica arbitral, sino que pueden, digamos, aplicarse a muchos aspectos de la vida profesional de la mujer o de las abogadas, ¿no? Uno es que creo que la carrera de Derecho es una carrera, como lo decía Patricia, tradicionalmente masculina, ¿no? Han habido avances importantes para romper este esquema. De hecho, si vemos los números de alumnos en la universidad, y un poco eso decía Maribel, estamos contadas mujeres y hombres, y el problema empieza después, lo que quiere decir que ya estamos, cuando menos, un poquito más allá en el camino, pero estamos aún muy lejos de la igualdad, y creo que faltan varias generaciones para romper todavía con esto, ¿no? Creo que en una carrera tradicionalmente masculina hay una tendencia a designar sucesores que son parte de la propia imagen de quienes van practicando en la misma, ¿no? Y en segundo lugar, creo que todavía hay en nuestra sociedad, sobre todo, muchos actos inconscientes de sesgo en función del género, ¿no? Y no me refiero a actos, digamos, tangibles o abiertos, sino tal vez actos que están percudidos en la forma como pensamos y que no son tan fáciles de atacar, y tal vez eso complica el problema, ¿no? Actos que vienen desde probablemente nuestra propia educación, tanto de las mujeres como de los hombres, de los colegas, de los clientes, etcétera, ¿no? Y creo que sobre todo en países como el Perú, ¿no? ¿Por qué creo que estas son las dos razones principales? Porque creo que algunos de los otros problemas que se han mencionado, el tema, por ejemplo, de las horas y la incompatibilidad con la vida familiar, primero, no son necesariamente exclusivos de la mujer, si bien las mujeres creo que tienen más tendencia a querer balancear la vida profesional con la familiar, pero que además tienen otras soluciones, ¿no? Tú puedes trabajar en menos casos a la vez y tendrás picos, pero no tendrás tantas horas. Puedes modular un poco los picos con temas de organización, ¿no? Pero el prejuicio y digamos este sesgo creo que es más difícil más difícil de romper, ¿no? Continuamos con Catherine. Permítanme, antes que nada, muchas gracias por invitarme aquí. La segunda cosa es que pienso que una de las causas o las soluciones es la otra cara de la moneda, que es la falta de conocimiento al respecto. Entonces vemos que en algunas estadísticas las personas dicen que no consideran que eso sea un problema, y ese es el primer paso. Tomemos unas estadísticas acerca de la cantidad de mujeres que sí están nombradas. Entonces podemos decir, no, acá hay un error si tú crees que no es un problema. Acá tenemos un número, una cifra que sugiere que sí hay un problema. La segunda cosa, miren los números, las cantidades en esta sala. ¿Ustedes creen que a la gente no les importa? No, a la gente le importa, porque acá tenemos un gran grupo de personas que están aquí reunidas. Escuchamos al inicio en Maribel decía que eso es una tendencia, un tema de tendencia a nivel del mundo, y es una iniciativa a la que todas las personas están tomando cada vez mayor interés a nivel global. Entonces los números y los motivos por los cuales estamos logrando esto es también las oportunidades que se podrían corregir, y también la falta de oportunidades. Entonces, ¿cómo volverse un árbitro? No solamente que tú naces brillante y te vuelves un árbitro,
árbitro. Hay pasos que tienes que seguir para poderlo lograr. Y alguno de estos pasos es crear una reputación, ser visible, y, por ejemplo, una de las formas o los motivos por los cuales el género es un tema de tendencia es un montón de trabajo. Las organizaciones quieren a las mujeres árbitros y piden que a las instituciones que publiquen datos y cifras sobre las árbitros mujeres, pero también hay una llamada muy drástica que es la de dirigir las causas, y una de ellas, por ejemplo, es que las mujeres necesitan que se les den mayores responsabilidades en casos como en sus casos como abogados. Entonces, si es tu primera silla y tú tienes responsabilidad de una audiencia, entonces tú puedes dar participación a otros abogados y otros árbitros en la sala en vez de estar sentada atrás callada, sin visibilidad. Luego hay otros eventos que una vez que las personas han identificado a los árbitros, y no sé si han escuchado en los programas que se encuentran, que se hablan en diferentes conferencias, que son temas a nivel internacional, es que las árbitros mujeres se las llaman más para oportunidades en conversatorios y paneles y seminarios. Porque si ustedes quieren un árbitro, las mujeres son más articuladas, pueden manejar mejores preguntas, están preparadas. Uno de los motivos por los cuales nosotros evaluamos arbitrajes individuales es viéndolos desempeñarse en un panel de discusión, por ejemplo. Entonces, una de las llamadas de las árbitros mujeres es hacerlo intencionalmente, dándoles posiciones en paneles, espacios en paneles. Y uno de los motivos por los cuales yo digo que de manera intencional, que es intencional, es porque históricamente, yendo hacia atrás al momento de introducir a las mujeres en ese sistema educativo hasta llegar a los estudios de abogado, las mujeres son mucho más jóvenes que sus contrapartes. Entonces es posible que ustedes vayan a tener que ver por afuera de la gente obvia para un panel, de repente tomar a las practicantes mujeres jóvenes en los paneles para que ellos puedan establecer su propia reputación. Y luego quisiera decir también que una de las otras causas, si ustedes estuvieron en la charla anterior, ya conocen entonces mi posición. Uno de los motivos por el cual es difícil que las mujeres se vuelvan árbitros es que el mercado de información acerca de los árbitros es muy intransparente, antitransparente. Es difícil establecer una reputación como un buen árbitro o como un árbitro preparado, y la información acerca de cómo te desempeñaste como árbitro se pasa de boca a boca y se pierde totalmente. Entonces, una de las soluciones que yo creo y uno de los problemas por el cual las mujeres muy comúnmente no son señaladas como árbitros es la falta de información. Y de repente de eso vamos a hablar acerca de nuestro proyecto, ¿no? Que tratamos de crear información pública acerca de las mujeres, qué tal preparadas son como árbitros, cuál es su calidad, su preparación, para ayudarlas de una forma a competir de manera efectiva, poniendo de lado cualquier tipo de sesgo anecdótico, entonces ver qué es lo que está sucediendo y basándonos en datos reales. Entonces, aquí me voy a detener. Gracias. Seguimos con la doctora Sussman. Sí, yo también agradezco la invitación. Obviamente soy la mayor del grupo y por lo tanto tengo una experiencia hacia atrás mucho mayor. Y cuando yo cuando yo me gradué de abogado, los estudios no admitían mujeres practicantes. Las mujeres estaban básicamente dedicadas a la administración pública, pero la administración pública en áreas muy específicas, laboral, familia, no se veía, por ejemplo, como se ve hoy día, la presencia de mujeres en ministerios mucho más demandantes, como puede ser el Ministerio de Economía. Eso
ha ido cambiando, pero yo he sufrido todo el proceso tratando de ser alguien y sentir que no sé nada. Unos pequeños ejemplos pueden, digamos, ilustrar qué es lo que estaba pasando. Cuando me convocaron a esta reunión, yo dije, en realidad no hay ninguna diferencia, igual que lo que dijo Carolina, ¿cuál es la diferencia entre esta rama y regulación? Por ejemplo, para mí regulación es terrible, es de hombres, porque tienen que saber redes, electricidad, y las mujeres son, no digo que líderes en regulación, pero casi casi. Entonces, ¿por qué no en el arbitraje? La verdad es que yo no me pude responder hasta que dije, como buena mujer que soy, voy a leer. Entonces, mientras he ido investigando y leyendo, mis recuerdos han ido aflorando y me he empezado a dar cuenta de cosas de las que antes no era consciente. Voy a poner un par de ejemplitos para que ustedes vean cómo se manifiestan y seguramente lo han sentido las mujeres muchas veces. Hace poco cerramos un arbitraje, éramos 2 mujeres y un hombre, y el hombre nos dijo literalmente a mi colega y a mí, ustedes deberían regresar a la universidad porque no saben ni lo que están hablando. Su posición perdió, pero nos mandó de regreso a la universidad. Otro caso, en un arbitraje, yo era árbitro de parte y había otro árbitro de parte, obviamente, y yo lo había conocido en la universidad y resulta que este señor no me saludaba, no se dirigía a mí, no me consideraba nada, yo era transparente. Me quejé con el presidente y el presidente le habló, le dijo, ¿y tú tienes algo contra ella? No, no tengo nada. Es que simplemente es así. Otro caso, con una secretaria, no arbitral, sino una secretaria operativa. Pagábamos entre 3 por partes iguales el salario de la secretaria en un momento de mi vida. Y la señorita, cada vez que yo le pedía un favor, me decía, no, estoy ocupada con el doctor. Pero ¿cómo estoy ocupada con el doctor? Pero yo pago la tercera parte de su salario. No lo entiendo. No, estoy ocupada con el doctor. Esa era su respuesta y lo tenía que hacer yo por mi propia cuenta. Paradójicamente, y aunque eso también lo expresa muy bien, acabo de terminar un arbitraje en donde yo, cosa rara, pero trabajé en la defensa de una institución pública. La contraparte se dirigió al gerente de esta institución pública y se quejó amargamente de mí, diciendo que yo soy muy agresiva. Cuando escuché eso dije, pero ¿cómo esto? Yo he visto agresividad en el arbitraje y realmente yo no me atrevería a actuar tan agresivamente como he visto actuar abogados, especialmente norteamericanos, donde masacran al testigo. Lo masacran, es simplemente no hay... Y viendo yo eso, y con una tranquilidad, viendo yo eso, decía, yo realmente no podría hacer eso. ¿Cómo me dicen que soy agresiva? Y claro, me dicen que soy agresiva porque esperan otra cosa de mí. Esperan que yo acepte todo, esperan que yo me consienta lo que la otra parte dice y que me deje. Pero como no me dejé, soy agresiva. Entonces hay un montón de rasgos, digamos, que hacen de la mujer un estereotipo que tiene una parte, no sé si es cultural o biológica, tampoco interesa mucho, creo, pero tiene algo de cierto, ¿no? Creo que las mujeres somos básicamente, menos competitivas que los hombres
y básicamente menos confrontacionales que los hombres. Eso no lo digo yo, lo dicen algunos estudios en donde, por ejemplo, reportan casos de mujeres que han dejado grandes firmas de abogados de litigio para irse a trabajar como jefa del departamento legal o como miembro del departamento legal de una empresa, porque simplemente no soportan la presión del litigio. Simplemente no está, no sé si en nuestra naturaleza o aprendidamente, pero simplemente no lo podemos soportar. Yo he estado tentada de irme en muchas oportunidades. Hay momentos en los que realmente la tensión que me produce ser árbitro o ser abogada litigante, y lo que yo veo en mis colegas mujeres, en Ana María, por ejemplo, o Carolina, con las que me veo frecuentemente, siento que es una tensión que realmente mina, realmente acaba, y entiendo entonces que las mujeres querramos participar menos en un área tan confrontacional como es el arbitraje. Yo me quedo ahí para poder seguir comentando después si es que hay algo más que tenga que decir. Muchas gracias. Terminamos esta pregunta con Cecilia. Sí, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Debo confesar que al comienzo no quería venir, porque me preguntaba qué hago acá, porque hay un evento de mujeres para mujeres. Me siento bien poco activista en general, pero dado que asumí este compromiso, empecé a tomar más entusiasmo y empecé a pensar esta tarde en qué cosas compartir con ustedes. Tengo una visión parcialmente distinta a la que hemos escuchado y parcialmente, bueno, igual, ¿no? La primera pregunta que me planteé es ¿por qué habemos tantas mujeres en el panel? Y debo confesar que esa es una de las cosas que menos me gustó de la idea de venir. Luego, estando aquí, veo que menos del 20% de asistentes son hombres también. Entonces, eso hizo que de pronto mi expectativa respecto a todo esto, confieso, es un poco baja. Y a menos que hagamos algunas de las cosas que me voy a permitir compartir con ustedes, creo que no vamos a mejorar tanto en un corto plazo. Y de nuevo, solamente voy a empezar diciendo algo personal y luego procuraré salir de las anécdotas para compartir cosas, no sé, más relevantes. También, igual, estudié en la universidad, me fui a una maestría a Estados Unidos, trabajé toda la vida en estudios de abogados muy grandes, tal. Entonces, yo nunca jamás había sentido, ni he sentido, el hecho de que ser mujer me daba una ventaja o desventaja. No, por lo menos no me he dado cuenta, ¿no? Entonces, vengo de un estudio muy grande de Lima, donde los hombres y las mujeres éramos muy amigos, muy iguales. Y eso se ratifica en la universidad. Yo trabajo en una universidad ahora hace 6 años a tiempo completo, entonces ahí el rollo hombre y mujer es absolutamente igual. De 4 decanos, 2 son mujeres, la rectora es mujer. Entonces, ese rollo no me había afectado, y de hecho creo que en general no me ha afectado, y la verdad es que de todas las cosas que hago, no me gustaría nunca haber sido elegida por alguien por ser mujer. Espero que no haya sido así, por lo menos no me lo han dicho. Sí, el 15% de árbitros de aquí son mujeres, en la Católica 16%, en AmCham 11%. Empecé a contar los arbitrajes que tengo y más o menos en el 30% de los arbitrajes que tengo comparto el tribunal con otra mujer. No es poco, creo, ¿no? Para los estándares peruanos. Más o menos el 50% o soy árbitro único o presidente, y la otra mitad designado por una parte, y más o menos el 80% de mis designaciones provienen de las partes o de los árbitros. Con lo cual las cifras juegan en mi favor, digamos, pero de pronto luego de revisar todo esto, sentí que no debía ser tan cínica, pues. Y entonces yo digo, claro, tú estás en una posición privilegiada, has accedido a educación de muy buena calidad,
Por ahí está Geraldine Cadillo, alumna mía, ella no me va a dejar mentir, casi el 60% de nuestras estudiantes son mujeres, pero esa cifra va bajando. Y entonces dije, ya, no hagamos de este evento un recuento de qué hacer en el arbitraje para mejorar estas cifras, sino tratar de ponernos en contexto. Y por eso quería, ¿puedo tomar 3 minutos que dure este video para verlo, por favor, juntos? Espero que cargue, no sé si se probó. La calidad de género es un problema en todo el mundo. Los hombres en muchos casos nos miren como trabajadoras sexuales. Las mujeres todavía tienen problemas en el campo de trabajo en Jordania. Sé que hay una gran diferencia entre salarios en Alemania y no es justo. La igualdad de género definitivamente no existe y creo que esto es un problema que tiene todos los países, no solamente India. Creo que el problema más grande que enfrentan las mujeres en mi país es independencia económica e inclusión financiera. Uno de los grandes obstáculos es tratar de probar que las mujeres también pueden tener posiciones más grandes igual que los hombres. Para que nosotros construyamos una mejor sociedad, un mejor lugar para vivir, las mujeres tienen que tener las mismas oportunidades que los hombres. Si tengo la oportunidad, quisiera decirles que hay un beneficio de trabajar con hombres o mujeres, porque eso sería el clima de la civilización. Deberían de cambiar algunas leyes, por ejemplo, acerca de los salarios de hombres y mujeres. Si yo quisiera decir que cualidad, la justicia y liderazgo en la educación es bastante crítico para eso, y nosotros no vamos a poder lograr independencia o liberación de mujeres a no ser de que comencemos con la económica. Para nosotros, el progreso en la sociedad, necesitamos más mujeres que sean empoderadas, y eso es lo que deberíamos de hacer, no mañana, sino hoy día. Nuestro mundo para una mejor igualdad de género se va a parecer al paraíso. Igualdad significa que yo pueda ir a una junta de directorio y las personas no me van a mirar a mí o a mi ropa y no van a pensar, ella es inteligente o no por cómo me veo. Ellos tener un modelo, necesitamos mujeres que sean modelos más fuertes, las mujeres serán más felices porque van a tener más oportunidades en la vida, van a haber una apertura de ideas y va a haber más, los hombres van a estar felices porque no van a tener que cargar esta carga económica sobre sus espaldas, y sería un sueño poder tener el mismo sueldo que los hombres. Si mitad de tu país no está bien educado y no está bien entrenado, no podemos avanzar como un país. Con mayor igualdad entre hombres y mujeres, el mundo sería perfecto. El mundo de cooperación de unos a los otros sin ningún tipo de discriminación. Entonces hagan algo, traten de encontrar igualdad, balance entre hombres y mujeres. Y esto será muy importante. Y si es 2017 y todavía no lo tenemos, no lo hemos logrado. Ustedes ven esa imagen y ven mujeres profesionales de varias carreras, me imagino, todas bien vestidas, bien empoderadas, con una gran actitud. Y cuando pensaba en eso dije, las mujeres en el arbitraje son algo parecido a esto, pero puedes pasar la siguiente. Pero también hay esto, violencia contra la mujer, falta de empoderamiento, y entonces sentí que venir aquí era mucho más legítimo si yo me ponía a pensar no solamente en que en el 80% de mis casos me designan quien sea, sino que esta situación privilegiada, digamos, no es compartida por muchísimas mujeres en todo el mundo, especialmente en este país. Y entonces me puse a pensar que el techo de cristal famoso, ¿no? que es un término que utilizan en las organizaciones para representar la existencia de un techo de cristal que no se puede palpar claramente, pero que sí puede representar alguna limitación para las mujeres. De esto parece mentira, pero empecé a ser no empecé a ser consciente, pero tuve que forzarme a pensar en esto hoy, pero tratar de generar algo de empatía y no pensar solamente en mi privilegio.
Y entonces, a partir de esto, ya luego con las segundas preguntas diré algunas ideas, pero quería empezar contestando esto con unas cifras que explican un poco mi pesimismo. Hace 4 años, en la Universidad del Pacífico, hicimos una encuesta con el Van Center de Nueva York y otras organizaciones, aplicada a estudios de abogados. Eso no tiene que ver con arbitraje directamente. Y fue respondida por 250 personas, 240 personas, entre socios, asociados. La mayoría eran personas entre 25 y 40 años, más o menos. Interesante ese dato también, no lo he puesto aquí. Y la mayoría de personas que contestaron la encuesta eran abogados hombres. Un 50 y tantos %, no mucho más, ¿no? Había un montón de preguntas, he puesto solo algunas, no sé si se llega a ver aquí, pero una de las preguntas era si se consideraba que en el Perú se discrimina en general a las abogadas, y en general la respuesta era que no, pero de nuevo fíjense la diferencia entre las percepciones, y lo interesante de esta encuesta son las percepciones. Había muchas respuestas en que las mujeres respondían de manera distinta a los hombres porque de pronto vemos las cosas distinto. La mayoría de los hombres dijeron que no se nos discriminaba. Yo confieso, si hubiera tenido que responder esta encuesta, yo hubiera dicho que no también. En la siguiente, he escogido algunas preguntas porque tienen que ver con el cuestionario de hoy, pero la pregunta era si se consideraba que una mujer podía lograr su realización personal sin ser madre. La mayoría dijo que sí podemos realizarnos profesionalmente sin ser madres. Fueron más hombres que mujeres los que dijeron esto. Considera, y esto es bien importante, considera que las políticas de trabajo con horarios flexibles o trabajo desde la casa son convenientes, y todo el mundo dijo sí, claro. Sí, claro, pero salió por ahí que no se hace mucho, ¿no? 15. La pregunta 15 era, ¿cree usted que en general en el Perú las abogadas ganan menos que los abogados? Fíjense, un 38% de mujeres dijeron que no, que las mujeres no ganamos menos, pero el 66% de los hombres dijeron lo mismo. O sea, hubo una gran cantidad de mujeres que sí acusaban esa discriminación salarial que yo en lo personal no he sentido, pero aquí están las cifras. En el estudio donde usted trabaja, ¿las responsabilidades se asignan según disponibilidad y experiencia al margen del género? Sí, la respuesta era abrumadora y sí que lo he visto en general. Y otra cifra interesante que me pareció buena para compartir es la siguiente. En el estudio donde usted trabaja, ¿los clientes prefieren ser atendidos por abogados que por abogadas? Y era un abrumador no. Y me pareció interesante compartir esto porque a los abogados nos encanta mirarnos al ombligo, pero a ver qué dicen los clientes. Y en general, más del 90% dijeron que no hay un problema por ahí, ¿no? ¿Cree usted que las abogadas tienen en la práctica iguales oportunidades que los hombres? Fíjense, un 60% de mujeres dijo sí y un 82% de hombres dijo sí. O sea, de nuevo, las percepciones. ¿Cree usted que si fuera mujer estaría en el mismo punto de su carrera en el que está hoy? Bueno, sí, dijeron, ¿no? La mayoría. Y en general no hubo mayor diferencia entre hombres y mujeres. Acá viene, ¿no? Lo que quería decir. En su estudio, ¿hay políticas explícitas sobre conciliación entre trabajo y familia, sin distinguir entre hombre y mujer, ¿no? Bueno, bien poco, ¿no? A pesar de que sí se había dicho, ¿se acuerdan la pregunta hace un rato que había que compatibilizar? En la siguiente, en su estudio, ¿hay políticas explícitas sobre el trabajo de tiempo parcial para abogadas madres? Un no abrumador. ¿Tú lo sabes, Carolina? Perfectamente, un no abrumador. ¿En qué medida considera que los siguientes factores influyen en el ascenso de las abogadas de su estudio? Y pusimos un montón de factores y he traído solo 2, la maternidad y la cultura machista. Y más o menos un 22, 44 más 30, un 75%, digamos, la 3/4 partes considera que la maternidad sí es un factor que influye en el desempeño, no en el desempeño, en el ascenso. Y en cuanto a la cultura machista, claro, el 56% de hombres dijeron no.
y el 27% de mujeres que sí. De nuevo, ¿por qué esas diferencias de percepciones de nuevo? Esa es la última pregunta que estoy compartiendo con ustedes y es, creo que una de las más importantes. ¿Hay habilidades requeridas para la profesión que no tienen las mujeres? Y no, claramente. O sea, había muy pocas, 6 personas creo que dijeron eso. Entonces, la agenda pendiente que salió de esta encuesta, hubo una reunión muy grande que involucró a muchas personas para hablar de esto, con personas de los estudios de abogados, fue que había una agenda pendiente que tenía que ver con que había un reconocimiento potencial del trabajo de las mujeres, pero que eso no estaba reflejado en ni en la igualdad de los ingresos, ni en el consejo directivo. Llamó mucho la atención que hubiera tantas ventajas acusadas de flexibilidad, pero una falta de implementación, y que hacía falta nivelar las percepciones. Entonces, yo traté de traer esto para acá y traté de pensar qué ventajas teníamos, y con eso voy a intentar responder la pregunta o acercarme a eso. Y bueno, ya tratando de aterrizar eso a las mujeres árbitros, en eso intenté concentrarme. Y claro, hay igualdad de ingresos, claramente, porque los honorarios arbitrales no distinguen entre si eres hombre o mujer. Tenemos listas de árbitros que más o menos están procurando que haya más mujeres. Yo no sé si eso es bueno o malo, y esa es parte de la discusión que vamos a tener. ¿Qué tanta espontaneidad o qué tanta intención tiene que producirse acá? Eso no me parece una discusión fácil. Hay flexibilidad de tiempo, en la medida que nos organicemos. Bueno, ya dije lo del acceso a la lista de árbitros. Es importantísimo hacer, en mi opinión, y ahí sí de nuevo regreso al tema personal, que es empoderarse, no victimizarse, no sentir culpa por ir a una fiesta infantil. De hecho, yo estaría allí hoy, hubiera estado esta tarde si no fuera por eso. Y tener una red de ayuda, invertir en personas que nos ayuden en todo sentido. No hablo solamente de una inversión salarial, obviamente, ¿no? Entonces, ese es el techo ya roto, digamos, al que estamos aspirando las mujeres aquí. Pero mi visión en general de esto, a pesar de mis vaivenes, es que esa ruptura se produzca de abajo hacia arriba. Entonces yo ya no sé cuánto vamos a discrepar acá. Creo que donde cruzamos la línea es bien delicado, y tengo algunas ideas para después. Pero nada de eso va a pasar si esto no mejora, ¿no? Las niñas accediendo a la educación, probablemente no de los sectores socioeconómicos que están acá representados, sino del mundo que está allá afuera. Y creo que si eso no pasa, esto tampoco. Luego ya, la segunda, sigo compartiendo. Listo. La siguiente pregunta nos gustaría que la conteste Alfredo, que tiene mucha experiencia como árbitro, y es, ¿por qué consideras, Alfredo, que existe una menor designación de árbitros mujeres? Bueno, en primer lugar, agradecer por haberme arrinconado acá en un costadito. Hemos incluido. Yo creo que hay varios puntos importantes y que de alguna manera se reflejan en lo que estamos viendo. Este panel ha roto varios récords, ¿no? Creo que nunca ha habido un panel con tanta gente. El primer récord con 8 panelistas. Yo creo que es claramente, en arbitraje por lo menos, el panel con mayor porcentaje de mujeres que jamás he visto, ¿no? También es uno de los eventos con mayor porcentaje, por lo menos en arbitraje, de mujeres asistiendo. Lo cual puede parecer una buena noticia, pero la pregunta también es, bueno, pero este es un mensaje también que tiene que ver con los hombres y tiene que ver con qué podemos hacer todos para mejorar las cosas. Yo les adelanto, y nadie lo ha planteado, y yo creo que está bien lo planteado, yo no creo en las cuotas, no creo en tener políticas designadas y determinadas, en decir, tenemos que tener, y eso tiene que ver con justamente cuántos árbitros se nombran y por qué se nombran tampoco. No creo que la solución sea decir, tenemos que ir una política que el 50% de las designaciones sean a mujeres y el 50% a hombres. Yo creo que eso no es bueno para nadie y no es bueno para las mujeres. Es más, es peor para las mujeres. A raíz del evento que tenemos mañana, del lado oscuro del arbitraje,
las feministas un grupo de feministas que están continuamente posteando cosas en las redes sociales para decir por qué en este panel no hay mujeres o por qué en este solo hay una mujer, etcétera, etcétera. Curiosamente publicaron uno y decían, ¡oye, qué bien! El panel del lado oscuro tiene no son iguales, pero tiene un porcentaje relativamente alto de mujeres. Entonces yo que no había advertido, la verdad, que habían tantas mujeres, fui a preguntar internamente en el estudio si esto respondía a alguna política y me dijeron, no, ha salido así porque así ha salido, es las personas que se han elegido. Y yo creo que sería muy mal que yo ahorita les esté diciendo que sí fue así, porque entonces estoy diciendo muy poco o menos, o le estoy quitando algo a las mujeres que están en los paneles mañana o en cualquier otro panel. O sea, yo creo que ese no es un criterio de selección. Y yo creo que en el arbitraje la lógica tiene que ser básicamente la misma. Epstein decía que el prejuicio al que más castiga es al que está prejuiciado. Porque el prejuicio, como la palabra está definida, yo creo que la respuesta en realidad tiene que ver con los prejuicios, tiene que ver con prejuzgar, es decir, juzgar antes de juzgar, hacer un juicio antelado al juicio por el cual debes tomar la decisión. Y aquí quiero decirle que los prejuicios son hombres, pero también son mujeres. El autoprejuicio es peor que el prejuicio, porque mata cualquier posibilidad de superación. Si uno se autoprejuicia y dice yo no puedo, de nada sirve que todos los demás crean que tú puedes. Yo creo que ahí hay un problema importante de empoderamiento, ¿no? Y Epstein tiene un punto bien claro. Si las mujeres tienen capacidades iguales o superiores a los hombres, ¿no?, y tú decides prejuzgar, te estás perdiendo el poder aprovechar de esas capacidades, ¿no? Y yo creo que ese es el punto medular en este problema. Y él dice, bueno, tú te estás, o sea, primero, claro, les pagas menos, con lo cual atraes menos a esas personas, no les das las facilidades. Yo creo que es una ventaja competitiva de los estudios tener políticas que permitan la inclusión de mujeres y de hombres que quieran dedicarse más tiempo a su familia y que son capaces y son gente muy capaz y que finalmente termina aislándose porque dicen no me han dado el espacio, estoy perdiendo un recurso importante de alguien, más allá de cualquier política, estoy perdiendo la posibilidad de una persona inteligente, capaz, trabajadora. Entonces yo creo que la respuesta a la pregunta es básicamente porque tenemos mucho prejuicio y autoprejuicio, ¿no? ¿Qué nos perdemos cuando excluimos a las mujeres del arbitraje involuntariamente, posiblemente, simplemente excluyendo a veces inconscientemente en el razonamiento? Mi experiencia, y también varios estudios te muestran que es así, cada persona es distinta, no todos los rasgos que voy a describir de las mujeres las tienen las mujeres y muchos los tienen los hombres y viceversa. Pero en general, en el agregado, las mujeres suelen ser más empáticas. Y en mi opinión, la empatía es un elemento esencial en el arbitraje, que convierte ese mecanismo de solución de controversias en algo bastante distinto, que permite flexibilidad, que permite captar a todo el mundo. Yo siempre digo, el buen arbitraje es en el que todo el mundo se comportó empáticamente. Y mi impresión es que un tribunal presidido por una mujer o con integrantes de mujeres tiende a generar una mayor empatía en la discusión que se da en una sala, que generalmente es una solución que genera tensión y estrés. Son más trabajadoras, trabajan más y son más asertivas con el trabajo. Y se los digo, yo nunca he estado en un panel arbitral donde hay una mujer, donde cuando se reparten el trabajo a hacer el laudo, la mujer no cumple el plazo. Los hombres sí se demoran. Yo no recuerdo ningún caso en que la mujer no haya entregado, y les digo, lo mismo lo repito en el trabajo en la oficina. Las mujeres suelen, bueno, son unas circunstancias, pero suelen cumplir con los plazos, mucho más asertivamente que los hombres. Son más resistentes a la presión, tienen más capacidad para resistir la presión, el estrés en ciertos momentos. Mucha gente cree que no, pero yo creo que es todo lo contrario. Tienen una gran capacidad para resistir la presión y la tensión. Tienen mucha intuición, y en el arbitraje la intuición es muy importante. Saber por dónde vienen las cosas es bien importante. Lo que no está dicho pero está implícito es bien importante. Yo creo que las mujeres suelen tener una gran capacidad para captar eso. Tienen capacidad para entender las emociones y los cambios de emociones, y eso es también muy importante porque todo laudo tiene un componente emocional importante y es bueno que lo tenga porque significa entender la proactividad de ser justo, y la justicia es principalmente una emoción, es sentir que algo es injusto. Y entonces yo en general creo que la razón es, porque no hay ninguna razón de fondo para que eso no, la razón tiene que ver con que por razones desde evolutivo-biológicas hasta culturales hemos generado prejuicios
que pueden fácilmente ser superados. Y aquí voy a decir cosas que no son, por lo menos Huáscar no me va a dejar mentir. Cuando hemos evaluado quién es el rival más difícil que tenemos en cualquier arbitraje que hemos tenido acá en el Perú, la respuesta es una mujer, que es Mari Carmen Tovar. O sea, siempre hemos sentido que es muy asertiva, muy empática, entiende las reglas, sabe plantear inteligentemente el caso, y eso se lo digo, hemos litigado con Ana María, también es muy buena, pero, digamos, nuestra sensación en esta experiencia ha sido que Mari Carmen es la que más difícil nos es el trabajo. A pesar de eso, cada vez que la nombran como nuestra contraparte, nos alegramos porque sabemos que va a haber empatía en la sala. Eso siempre, nunca nos hemos peleado feo, pero siempre es, resolvemos los problemas, conversamos con ella y se resuelven. Este asunto de la testosterona del pleito no existe o no se genera como consecuencia de tenerla a ella. También quiero destacar algunas cosas interesantes, ¿no? O sea, uno de los árbitros más famosos del mundo, hasta un ranking que vi hace un tiempo, era la más nombrada, cuando digo nombrada entre nombrados y nombradas, o sea, no solamente nombrada como mujer, sino nombrado como árbitro en general, es Gabriel Kaufman, que es una mujer muy capaz, que es un árbitro de nivel mundial y es uno que ocupa, si no el primero, uno de los primeros lugares en los rankings de nombramiento, con lo cual te muestra que no hay nada que las mujeres no puedan conseguir. Y quiero también destacar una cosa, es bien interesante. Si tú tomas el Chambers, efectivamente hay solamente 2 mujeres de las 18 que aparecen en el ranking, pero quiero destacar que las 2 están en Band 1. Es decir, son de las mejores que hay, están en el primer segmento. Entonces, y si yo tomo la cifra que está ahí, superan en porcentaje, en esa banda más exigente, en litigio, que es donde justamente, porque árbitro como que la gente la pasa más, pero litigante la gente como que se resiste. Están en la banda de litigio. Entonces, yo creo que el problema es que tiene que ver con que juzgamos antes y nos perdemos de muchas cosas como consecuencia de ese prejuicio. Y por eso sería bueno que hubieran más hombres. Es bueno que haya mujeres porque tenemos que aprender a combatir el autoprejuicio, pero creo que es importante que hubieran más hombres porque hay que darnos cuenta de todo lo que nos perdemos por ser prejuiciados. Gracias, Alfredo. La siguiente pregunta quisiera planteársela a Patricia y es, ¿crees que la maternidad puede afectar el desarrollo profesional de una mujer? Bueno, yo creo que de hecho la llegada de un hijo, tener un hijo te cambia completamente la vida y no solo a las mujeres sino también a los hombres. Obviamente y por temas incluso fisiológicos creo que en los primeros años de vida siempre para la mujer es un poco más difícil adaptarse entre la vida profesional y la vida de familia. Pero yo creo que depende mucho de cada una, depende mucho de la organización o de la costumbre que tengamos en nuestra familia. Alguna vez en una conferencia que hicimos parecida a esta en Quito, una de las ponentes, que es una reconocida abogada y socia de una firma muy importante en Ecuador, decía que a lo largo de todos los años había aprendido que siempre hay un tiempo para todo. Y yo ahora que soy madre también creo que comparto este criterio porque definitivamente hay momentos en los que si tu hijo está volando en fiebre y tienes que quedarte con tu hijo, te tienes que quedar con tu hijo y no hay más. Pero también hay momentos en los que si tienes que estar en la firma porque tienes que hablar con un cliente o si tienes que estar en una audiencia, en un caso y tienes que estar ahí, vas a tener que estar ahí. Entonces yo creo que de alguna manera afecta en la medida que cada uno deje que se afecte. Depende mucho de la organización que uno tenga, de las prioridades que uno establezca. Sin embargo, no considero que esto sea un impedimento o deba serlo como para que una mujer no crezca y no se desarrolle profesionalmente. Creo que más que nada es un tema también cultural y en los países latinoamericanos estamos muy mal acostumbrados a que todas las tareas del hogar o de la crianza de los hijos sean más responsabilidad de las madres que de los hombres y creo que un ejemplo muy claro de esto que nos lleva a pensar a que cuál es la solución y es el caso de los países nórdicos. Ellos dividen incluso el tema de la licencia maternal entre hombres y mujeres casi por igual tiempo. La mujer recibe la remuneración de su salario completo por todo el tiempo que escoge tener de maternidad, que es casi de 18 meses, y de hecho los hombres también hay un porcentaje muy alto de que se toman su licencia de paternidad y se quedan con los hijos cuando la mujer está en el trabajo. Así que yo creo que algo muy importante va a ser que
aprendamos a que la crianza de los hijos no es atribuible únicamente a las mujeres, sino también a los hombres. Y de esta manera, obviamente, las mujeres vamos a tener más posibilidades y más oportunidades de crecer profesionalmente, siempre y cuando tengamos un apoyo y una crianza compartida con el padre de los hijos. Gracias, Patricia. Catherine, quisiera hacerte una pregunta a ti. ¿Consideras que es recomendable asumir acciones específicas para promover la participación de mujeres en el arbitraje? ¿Qué opinas sobre las cuotas de participación mínima? Creo que esto tiene que ver con nuestro proyecto, más o menos. Entonces, para ustedes que nos acompañaron en la conferencia anterior, he presentado un proyecto que se llama Inteligencia Arbitraje, y la meta de este proyecto es de aumentar justicia y transparencia para todas las partes, pero pensamos que la falta de información acerca de árbitros que no está disponible ha tenido un efecto adverso no solo en nuestros árbitros femeninos o masculinos, pero en nuestras jurisdicciones fuera de los Estados Unidos y Europa, específicamente aquí en Latinoamérica. Y si ustedes son mujeres y son de Latinoamérica, entonces aquí tenemos una doble acción. Pero la información, la habilidad de tener disponibilidad de la información es una solución interesante. No tenemos nada presente o nada acerca de los porcentajes de participaciones, no tenemos esa cantidad, porque por lo que escuchamos en los paneles hay muchas causas por lo que haya esta brecha, porque existe esta brecha, esa disparidad entre cantidad de árbitros, mujeres y hombres que participan en el mercado. Algunos de estos problemas pueden ser resueltos otorgando mayor información, otros están involucrados elecciones políticas, personales, por el otro lado los sesgos que pueden ser mitigados también con información, pero pueden tomar otras soluciones también. No sé, tenemos tantas cosas que decir, pero si quieren entrar a nuestra página web, arbitratorsintelligence.org, para que los siguientes panelistas también puedan darnos sus comentarios. Ana María, do you consider that it is good to promote the participation of women in arbitration? Sobre este tema creo que hay dos cosas vinculadas. Una que es de repente más sensible que la otra, que es el referido a la existencia de cuotas mínimas de participación de las mujeres. Y creo que ese tema es importante porque es algo que finalmente nos reunimos las mujeres en el estudio a intercambiar ideas y a decidir si es que esto era una opción o no era una opción para nosotros. Y evidentemente se tiene que entender dentro de nuestra realidad, dentro de nuestra profesión y en el contexto en el que nos movemos. Y llegamos todas a la conclusión de que lo que sí queríamos era sí a la igualdad de oportunidades, pero de ninguna manera queremos forzar la igualdad de los resultados. Lo que no queremos es terminar finalmente reciclando estos perjuicios a las mujeres, invocando, no sé, una presunción de minusvalía que no tenemos y que tiene que ser de alguna manera equilibrada a través de la regulación, de modo que las cosas se nos faciliten. Las cuotas no nos gustan. Creemos que en una buena medida distorsiona la competencia basada en el mérito, que es lo que queremos. Lo importante para nosotros es la preparación, la habilidad, el conocimiento, y si es que esos no son los parámetros, es una competencia esencialmente injusta. Creo que para mí o para cualquiera de las mujeres que integramos el área sería tan ofensivo ser descartada de una posición por ser mujer como obtenerla por serlo. O sea, el hecho de ser mujer no es lo que nos otorga méritos. Es el esfuerzo, es el tesón, es la decisión, es la competencia. Lo que buscamos es igualdad de oportunidades, no un tratamiento distinto, no un tratamiento privilegiado. No queremos ser un número,
O sea, queremos ser alguien que marca la diferencia por lo que podemos aportar. Y Thomas Jefferson hace muchos años creo que ya estaba en esta línea, no sé si de género, pero él decía que lo que hay que buscar es igualdad de derechos y oportunidades para todos, privilegios especiales para nadie. Y creo que es en esa línea en la que estamos. ¿Y cómo lograr esto dentro de un ambiente como en el que nos movemos? Creo que principalmente, digamos, el rol que tienen que cumplir los hombres es que tienen que salir de ahí. ¿Por qué? Porque creo que en un espacio en que hay números, ciertos números acotados para que las mujeres puedan entrar a participar, en base a mérito, algunos hombres tienen que salir también de la cancha, ¿no? Y creo que esto es lo que es más difícil de afrontar, porque para que las mujeres tengan espacios para crecer en roles más tradicionalmente masculinos, creo que tendríamos que estar dispuestos a aceptar también que los hombres puedan asumir roles tradicionalmente entendidos como femeninos, ¿no? No sé, por poner algunos ejemplos, yo creo que muchos de ustedes estarían felices si sus hijas les cuentan que van a ser doctores, pero no muchos estarían contentos si sus hijos hombres les cuentan que van a ser enfermeros, ¿no? Entonces, creo que, digamos, el movimiento de las mujeres hacia estas carreras que tradicionalmente y en esta visión, digamos, peyorativa de ciertos valores asociados con la feminidad, no va a poder darse a cabalidad hasta que también no permitamos este otro lado, ¿no? Y que solo cuando hayan ambas igualdades de oportunidades va a poder darse eso que un poco todos están diciendo, que es que el desarrollo de una persona, particularmente en este caso en la carrera del arbitraje, debería basarse en mérito, ¿no? En el mérito de las cualidades que consideramos para ser un buen árbitro o un buen litigante, en habilidad, en razonamiento, en conocimiento jurídico, en formación, en valores, en experiencia, ¿por qué no? Pero no en el género. Gracias. Cecilia, quisiéramos preguntarte, ¿crees que las mujeres tienen ventajas frente a los hombres como árbitros, como litigantes? No, claramente no. Creo que la única desventaja, Ventajas. no, pero digo al revés, desventaja es a lo mejor el prejuicio que decía Alfredo y el autoprejuicio. O sea, prefiero responder la pregunta por el otro lado. Yo no puedo decir nombres, pero he visto casos de socias, mujeres, obvio, socias de estudios importantes, que luego de decidir tomar un trabajo, o sea, el trabajo en el estudio, por ocuparse más de la casa, hacer un poco de teletrabajo, han perdido su condición de socia. Pero de la puerta para adentro, ¿no? Porque es políticamente incorrecto decirlo. Entonces, eso sí me tiene una parece desventaja. inaceptable, o sea, me parece absolutamente inaceptable. Creo que nada de esto va a cambiar si no son las propias mujeres las que se empoderan y dicen, yo sé que suena fácil y suena privilegiado porque tengo la oportunidad de estar en un espacio de desarrollo profesional maravilloso como la universidad y bueno, los casos, pero el día que es el cumpleaños del niño, no puedo entender cómo pues anteponer prioridades que no son tal. Y un montón de ejemplos. Acá las mujeres mamás, bueno, podemos hacer una recatafila de situaciones en las que claramente tienes que tomar una decisión. No vas a dejar una audiencia, obvio, no vas a incumplir un plazo y tal, pero en la medida que las mujeres no seamos conscientes de que ser profesional, es una visión personal, ojo, es tan importante como tener una familia, no necesariamente hijos, en mi caso sí, pero no necesariamente. Entonces no va a haber ningún empoderamiento, no va a haber, digamos, la posibilidad de luchar contra estos prejuicios. Y la verdad es que yo sí aspiro yo tengo un hijo de 7 años y yo sí aspiro a que él eduque a sus hijos, si algún día los tiene, con un modelo de mujer del que se sienta orgulloso. ¿Eso supone sacrificios? Sí. Con Carolina hemos estado hablando anoche, a las 12 de la noche, tú lo sabes, porque me acababa de despertar haciendo dormir al niño y me di cuenta que no había hecho nada de esto. Y claro, hay un montón de historias para contar. Cansa, sí. He sacrificado, sí. Pero bueno, no piensen tanto en eso y simplemente háganlo. Entonces no veo que eso sea una ventaja tampoco. Creo que es una situación que hay que asumir y sin hacerse víctimas tampoco. No sé.
Creo que ha sido una conversación interesante. Particularmente yo espero haber contribuido a sembrar en todos la duda respecto a si esto realmente es o no un tema importante. Yo creo que es un tema importante y creo que es un tema al que estamos convocados todos. Finalmente quisiéramos invitar a Lucía Olavarría, que es representante del Arbitration Pledge, que nos va a hacer una muy breve presentación. Que los estados, las instituciones arbitrales, los comités nacionales incluyan en los registros y listas de árbitros que mantengan una representación equitativa de candidatas femeninas. Que los abogados, árbitros, representantes de empresas, estados e instituciones arbitrales designen una representación justa de árbitros femeninos donde existe la posibilidad de hacerlo. Que se preparen y hagan públicas estadísticas. Y finalmente, que los profesionales de arbitraje con más antigüedad, experiencia, presten apoyo, guíen e incentiven a las mujeres a conseguir nombramientos como árbitro, a realzar sus perfiles y práctica profesional. Este pledge o compromiso ya cuenta con aproximadamente 1.875 signatarios, perdón por la falta de formato, pero son 1.875 signatarios en el mundo, de los cuales 50 son instituciones arbitrales muy respetadas y 200 son firmas que tienen prácticas de arbitraje muy importantes. Pueden ver en la página web, que es www.arbitrationpledge.com, todas las instituciones que ya han firmado el pledge en el mundo, y lo que estamos haciendo ahora es empezar a promoverlo y difundirlo en Perú para que muchas instituciones y estudios de abogados y empresas se adhieran y tomen este compromiso, que no implica cuotas, pero sí implica tomar esfuerzos y medidas en la medida que sea posible y razonable, porque todos sabemos las limitaciones que existen y lo difícil que es, pero también es importante asumir el reto de tomar acción. Así que muchas gracias y los invito a la página web. Bueno, con esta participación damos por terminado el evento. Muchísimas gracias a todos por estar aquí.